Muy bien, pues vamos con el siguiente tema que es razones y proporciones. A ver, muy importante que tengan en cuenta lo siguiente antes de empezar a ver este video. Si el tema de fracciones no quedó claro, no le van a entender este tema, ¿sí? Entonces es bien importante, chicos, que las primeras dos diapositivas del tema de fracciones que vimos, igual no las operaciones, pero sí entender que es una fracción, les quede bien claro antes de que me aborden este tema. Entonces primero pregúntate, ¿tienes dudas de esto? Y si tienes dudas de qué son las fracciones, que se representan, le pones pausa a este video y ve a reforzar el otro, o por favor hazme llegar las inquietudes que tengas sobre el tema, porque si no va a costar trabajo seguir esto. Entonces, razón y proporción nuevamente son sinónimos de hacer divisiones, pero tiene esto ya un significado mucho más profundo. Las razones y proporciones las vamos a entender mejor en el contexto ya de un problema o de alguna proposición lógica, ¿sí? Entonces, para efectos prácticos significa por ahí manejar o hacer una simplificación de fracciones en muchos de los casos, o hacer una multiplicación-división. Pero lo importante no es el procedimiento, lo más importante es que entendamos de qué se trata el problema y qué tiene o en dónde se encuentra la proporción. Entonces, en este aspecto, la lectura de comprensión es fundamental. Si ustedes no tienen buena lectura de comprensión, lamentablemente se los advierto, me van a batallar muchísimo en este tema. Entonces, ok, no tengo buena lectura de comprensión, pues hay que ponerse a leer, chicos, hay que hacerlo a conciencia, esa es la palabra. Es agotador, sí es agotador, toma mucho tiempo, sí toma mucho tiempo, pero entre más pronto lo corrijas, menos vas a sufrir y menos vas a batallar. Acuérdate, para de sufrir y aprende matemáticas. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, primer ejemplo, encontrar la razón o la proporción entre 800 gramos y 1000 gramos. Entonces vamos a poner esto en un contexto para que lo tengan más claro. Imagínense que ustedes tienen bolsas con harina y cada una de las bolsas tiene 800 gramos de harina. Y tienen otras bolsas que también están llenas de harina, pero estas contienen 1000 gramos, es decir, el kilogramo. Entonces vamos a encontrar cuántas de unas equivalen a cuántas de otras. De eso se trata muchas veces, entender la proporción. Cuánto de un objeto equivale a cuánto del otro objeto. Entonces, realmente hacer esto es muy sencillo. Solamente hay que plantear una fracción. Aquí les doy un tip. Siempre el primero que se encuentren háganlo el numerador, y siempre el segundo dato háganlo el denominador, ¿sí? Funciona bastante bien de esta manera para no entrar en conflictos. Entonces tengo 800 entre 1000, que son los datos. 800 fue el primero que me mencionaron, por eso lo puse en el numerador, no por ninguna otra razón. Y 1000 en el denominador. Entonces simplifico la fracción. Quito dos ceros de aquí, quito dos ceros de acá, me queda 8 décimos, mitad y mitad, 4 quintos. Entonces, la razón o proporción entre las bolsas de 800 gramos y de 1000 gramos es 4 a 5, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de entender. Significa que 4 bolsas de 1000 gramos van a ser equivalente a 5 bolsas de 800 gramos. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos fijamos en la última parte de las fracciones, que es esta y es esta. Entonces, van a tener que 800 sobre 1000 es equivalente a 4 sobre 5. Entonces hagan lo siguiente: los números que están dividiendo, que en este caso son el 1000 y el 5, pásenlos multiplicando del otro lado. Este 5 lo dejamos por acá y este 1000 lo dejamos por acá, y nos va a quedar así: 5 bolsas de 800 tienen que ser iguales a 4 bolsas de 1000 gramos. Si ustedes hacen 5 por 800 da 4000, si ustedes hacen 4 por 1000 da 4000. Entonces eso es una proporción. Equivaler cuánto de una cosa les puede ser igual a otro tipo de objeto, ¿sí?
¿Qué utilidad tiene esto? Pues imagínense que ustedes trabajan o son encargados ahí de algún sitio que sí que reparte alimentos o que en este caso se encarga de distribuirlos y ustedes tienen ahí dos presentaciones, quieren hacer una venta de 4.000 gramos, de 8.000 gramos de harina y de repente se les acabaron las bolsitas de kilogramo, ¿no? Entonces con cuantas de 800 le completas, pues muy sencillo, saca la proporción y ya estás viendo que por cada 4 de kilogramo puedes sustituirlas por 5 de 800. ¿Sí? Entonces, como verán, esta es la matemática con la cual se van a enfrentar en la vida diaria. ¿Sí? Y que luego dicen, mira, ese cuate es muy listo para resolver los problemas. Lo que pasa es que sabe matemáticas. ¿Sí? Otro ejemplo, el tamaño de un árbol y su sombra cumplen con la relación 2:3. Esto se lee 2:3. ¿Sí? Entonces, aquí para que no nos perdamos, el 2 corresponde al árbol, el 3 corresponde a su sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mencioné en este orden y aquí lo escribí en este orden. Si la sombra mide 6 metros, ¿cuánto mide el árbol? Entonces, este que es correspondiente al árbol, no sabemos cuánto es, pero sabemos que este 3 corresponde a la sombra, que es de 6 metros. Entonces, este que está dividiendo pasa multiplicando, este que divide pasa multiplicando y nos queda así. 6 metros por 2 tiene que ser igual a 3 por un número desconocido, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden tratar de adivinar directamente el número, se vale. 6 por 2 da 12, ¿qué número multiplicado por 3 me da 12? Muy sencillo, el 4, ¿sí? Y aquí está la respuesta, 4 metros. No son buenos adivinando números. Bueno, pues este que está aquí multiplicando lo pasan dividiendo. Entonces van a tener 6 por 2 entre 3. 6 por 2 les da 12, entre 3 les da 4. Entonces lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Otro ejemplo, ¿cuál es la relación que hay entre un vaso que le caben 250 mililitros y una jarra que puede almacenar 1500 mililitros, es decir, 1.5 litros? Entonces el primer dato lo pongo arriba, el segundo dato lo pongo abajo y voy aquí simplificando. Puedo quitar este 0 con este 0. Si simplifico 25 sobre 150 me queda un sexto. Entonces la relación es 1:6, ¿sí? Y aquí para que quede más fácil, 6 pasa para arriba, 1500 pasa para arriba. Entonces quiere decir que 6 vasos de 250 mililitros son equivalentes a un contenedor de 1500 mililitros. Es decir, ¿cuántos vasos puede servir con esta jarra? Pues puede servir 6, ¿sí? Entonces tan sencillo como eso. La razón entre hombres y mujeres que asisten a un estadio es de 4:1. El 4 lo pongo primero por tratarse de los hombres, el 1 lo pongo después por tratarse de las mujeres. Por eso aquí uso este código de color. Si estuviera escrito al revés, ¿sí? Digamos si en el estadio hay un concierto de, no sé, bueno, Luis Miguel ya es muy viejo, no sé a quién les guste ir a ver. El número más grande correspondería a las mujeres, ¿sí? Si estos enunciados estuvieran aquí volteados. Entonces nos dicen que en el estadio caben 32,000 personas o hay 32,000 personas. ¿Cuántas hombres y mujeres hay en el estadio? ¿Sí? Entonces la razón 4:1 pues es igual a escribir esta fracción. Entonces este interrogante representa de alguna manera a los hombres y este interrogante a las mujeres. El problema de aquí es que nos dan el total de las personas, no nos dieron la relación directa. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño truco. Cuando pase este tipo de cosas, suma los dos números, ¿sí? Entonces digamos que tienes 4 hombres por cada mujer, pues si tú lo sumas son 5 personas. Entonces este 5 debe ser equivalente al 32,000. Entonces quiere decir que puedo hacer la relación 32,000 entre 5. Si simplifico esta fracción, me queda 6,400 a 1. Y oh sorpresa, aquí tengo un 1. Me están diciendo que el 1 algo tiene que ver con 64,000. Entonces ya alarmamos. Quiere decir que en el estadio hay 6,400 mujeres, ¿sí? Y debe de haber 4 veces más hombres. Entonces, si ustedes multiplican 6,400 por 4, les da 25,600.
y si ustedes lo suman les da 32,000. Entonces ya tenemos a todos los hombres y a todas las mujeres. Entonces, resumiendo, pues las proporciones no es más que encontrar la equivalencia entre dos tipos de cantidades, o sea, no es más ni menos que eso. Ahora, en matemáticas existen dos tipos de proporciones. A una le llamamos proporción directa y a la otra le llamamos proporción inversa. Todos estos son ejemplos de proporción directa, que de hecho es la más sencilla de entender, ¿sí? Una proporción directa consiste en, dado un dato, por ejemplo, lo podemos ver acá en el ejemplo, podría ser del estadio, el aumento de una cantidad debe producir el crecimiento de otra cantidad. Por ejemplo, si yo tengo una mujer, quiere decir que tengo 4 hombres. Si yo aumento el número de mujeres, por ejemplo, tengo 2 mujeres, debo de tener 8 hombres. Si yo tengo 10 mujeres, debo de tener 40 hombres. Entonces, el aumento de una cantidad produce el crecimiento de la otra, ¿sí? Y también funciona al revés. La pérdida de una cantidad significa el decremento de la otra. Por ejemplo, entre más yo vaya bajando el número de hombres, quiere decir que yo voy a tener también menos mujeres. Por ejemplo, si yo tengo, pensando en números enteros, tengo 32 hombres, debo de tener 8 mujeres. Si yo tengo un número más pequeño de hombres, por ejemplo 20, debo de tener 4 mujeres. Entonces, entre menos hombres haya, también menos mujeres debe de haber. Entonces, a esto le llamamos proporción directa. Y la manera de calcularlas de una forma muy sencilla es con la famosa regla de 3, ¿sí? La regla de 3 es escribir la equivalencia de una cantidad y encontrar la equivalencia de una cantidad desconocida. Entonces la equivalencia en este caso es la equivalencia de entre A y B, por eso lo estoy escribiendo de esta forma. La regla de 3 se puede escribir de estas 4 formas diferentes, pero vean que siempre A equivale a B, A equivale a B, A equivale a B, A equivale a B, ¿sí? Y el dato que siempre estamos buscando es la C. C es nuestra cantidad desconocida. Entonces la regla dice, el número que se encuentra solo multiplica el cruzado y divide entre el que está en línea, ¿sí? Entonces no se les olvide esa regla. Aquí multiplica el cruzado, divide A. Multiplica el cruzado, divide A. Entonces, si se fijan, siempre obtenemos el mismo procedimiento. C por B entre A, C por B entre A, C por B entre A y C por B entre A, ¿sí? Entonces la cantidad desconocida es C por B entre A. O también se puede escribir como una fracción. Los de arriba se multiplican y la A siempre ahí queda dividiendo, ¿sí? Entonces este es un algoritmo, es decir, estos son los pasitos que hay que seguir para calcular siempre bien la regla de 3. Ahora, hay la proporción inversa se calcula con lo que se conoce como regla de 3 inversa, que de hecho es menos conocida, ¿sí? ¿Qué significa una regla de 3 inversa? El aumento de una cantidad produce el decremento de otra, ¿sí? O la pérdida de una cantidad debe de producir el aumento de la otra, es decir, es el proceso justamente inverso. Entonces este tipo de problemas es menos común, pero bueno, ahorita esto se resuelve fácilmente viendo ejemplos. Ahora, estos ejemplos que vamos a ver, nuevamente les insisto, requieren muchísima lectura de comprensión. Si ustedes no están entendiendo lo que están leyendo y pretenden, viendo estos numeritos que andan por aquí sueltos, que están por aquí perdidos, multiplicándolos y dividiéndolos, llegar al resultado que buscan, bueno, pues si le atinan, lo van a encontrar. Pero si no lo están entendiendo, pues digamos que están fritos, ¿no? O sea, tiene que haber aquí mucha lectura comprensora. Es decir, tienen que entender de lo que les cuenta el texto de aquí, si se espera de la lógica que una cantidad aumente a partir del aumento de otra, o que otra cantidad se vuelva más pequeña a partir del decremento de otra. Entonces aquí les dice, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Ese es el problema. Entonces, en la lógica nos dice que entre más tiempo uno está en el automóvil, pues uno llega más lejos. Entonces eso quiere decir que esto se hace con
proporción directa. Entonces vamos a plantear nuestra regla de 3. 240 equivale a 3 horas, ¿sí? Esta distancia se logra en este tiempo. Entonces aquí tenemos 240 kilómetros, se logran en 3 horas. ¿Cuánto habremos recorrido en las 2 horas? Es la incógnita. Entonces hacemos 2 por 240 entre 3, hacemos la cuenta, nos da 160 kilómetros. 160 es más pequeño que 240, sí tiene que serlo. Tenemos que llegar menos lejos en menos tiempo. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener presente nuestra lógica todo el tiempo. Porque si nada más haces la cuentita y no revisas o no interpretas el número de aquí y ves que cuadre con lo que estabas proponiendo diciendo, pues obviamente ten por seguro que lo que estás poniendo ahí se encuentra mal. Ahora, mismo problema, mismos datos de partida. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas? ¿Sí? Entonces es el mismo ejercicio. Tengo esta equivalencia. Entonces es 5 por 240 por 3 horas. Es decir, aumento la cantidad de tiempo recorrido, entonces tengo que llegar más lejos. Hago aquí la cuenta, 5 por 240 entre 3 da 400. 400 es un número más grande que el original, 240. Entonces esto es proporción directa. Más tiempo, más distancia, menos tiempo, menos distancia. ¿Sí? Uno de los ejercicios que les va a estar proponiendo el libro es construir una tabla de proporciones, es decir, encontrar el conjunto de datos. Entonces aquí vamos a hacerla de 1 a 7 horas. Tip: cuando les pidan calcular una tabla de proporciones, siempre calculen el valor 1 o el valor más bajo de la tabla. Es decir, nos podemos preguntar en una hora hasta dónde llegará. ¿Sí? Entonces 1 por 240 entre 3 da 80 kilómetros. Entonces quiere decir que cada hora que transcurre el automóvil debe de recorrer 80 kilómetros. Entonces aquí coloco el dato y ya coloco todos esos que tenía: 2 a 160, 3 a 240, este que ya también había calculado, que es 5 a 400. Y vean, este de aquí para acá le sume 80, entonces 80 más 80, 160. 160 más 80, 240. Y fácilmente los otros ya no hay que hacer reglas de 3. Esta es la tabla del 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Entonces vean ya cómo obtuvimos todos los datos. Ya cuando andemos peleándonos por ahí en mate 3, mate 4, esto es lo que se conoce como una función matemática, pero bueno, ahorita no caminaremos hacia allá. Lo importante de esta tabla es que puedes obtener una fórmula que te ayuda a calcular todos. Es una multiplicación, es decir, las sumas abreviadas. Es 80 por el número de horas. Entonces tú quieres saber la distancia, nada más haces 80 por cada una de las horas que fueron transcurriendo. 80 por 1, por 2, por 3, 4, 5, 6, por 7. ¿Quieres encontrar más valores? Pues empiezas a multiplicar por números más altos. De hecho, esto es bastante efectivo. ¿Quieres una hora y media? Sí, 1.5, pues haz 80 por 1.5 y vas a obtener el número de por aquí. ¿Quieres 4.33 horas? Multiplica por 4.33. Entonces esta es la potencia de la matemática. Y esto lo van a escuchar mucho conmigo. La matemática no es para que trabajen menos. Perdón, es para que trabajen menos, no es para que trabajen más. Entre más dominio ustedes tengan del tema, van a poder hacer este tipo de construcciones. Ahora vamos a un problema de proporción inversa. Uno de los ejemplos que más van a ver en proporción inversa es gente trabajando cierto número de horas. Entonces aquí les proponen 3 trabajadores, tardan 40 horas, ¿sí?, de trabajo en sembrar un terreno. ¿Cuánto tardarán 5? Entonces antes de hacer el procedimiento hay que contestarse: ¿tardarán más de 40 horas o tardarán menos de 40 horas? Entonces la lógica dice, pues sí, tienen que tardar menos de 40 horas. ¿Por qué? Porque tengo más gente. Entonces entre más gente yo puedo hacer esto más rápido. Entonces vean cómo si yo aumento el número de trabajadores, debo de bajar el número de horas. Entonces de esta proposición lógica pues debe ser proporción inversa, ¿sí? La proporción inversa, para calcularla, la regla es un poco diferente, ¿sí? Se van a fijar en el número que no tiene equivalente, ¿sí? Entonces solo hay que recordar que el número que no tiene equivalente es el que divide, y los dos que tienen equivalencia se van a multiplicar. Entonces aquí es A por B entre C, B por A entre C, A por B está solo C, entonces este divide, B por A entre C. Entonces todas estas dan el mismo resultado, A por B entre C, o lo pueden escribir en forma de fracción así: A por B
dividido entre C. Entonces, con esto bien claro, tengo que 40 horas de trabajo las logran 3 trabajadores. Entonces, si yo tengo 5 trabajadores, ¿cuántas horas de trabajo van a requerir? Entonces es 40 por 3 entre 5. Y aquí está, 3 por 40 entre 5. Entonces, si yo hago 3 por 40, eso da 120. 120 entre 5 da 24. Entonces, 24 es un número más pequeño que 40, por supuesto que sí. Entonces estamos obteniendo un resultado correcto, ¿sí? Ahora les vuelven a repetir la pregunta con otro número. Ahora, ¿cuánto tardarán si son solamente 4 trabajadores? Entonces, como voy a tener menos trabajadores, el resultado de aquí tiene que ser más grande que 24, pero tiene que seguir siendo más pequeño que 40. Hacemos la regla 4 por 3 entre 4. Entonces 120 entre 4 nos da 30. Y efectivamente, como se esperaba, el 30 es más grande que el número que logras con 5 trabajadores, pero sigue siendo más pequeño que el número que logras con los 3 trabajadores. Y ahora vamos a construir una tabla de proporciones, igual que la de acá, nada más que estas son proporciones inversas, para ver cuánto me voy a tardar si tengo un solo trabajador hasta 7 trabajadores. Y nuevamente el tip, calcúlenlo para 1. Entonces aquí vamos a tener 40 por 3 entre 1. Entonces un solo trabajador se va a tardar 120 horas. Y aquí voy completando: 1 a 120, 3 a 40 ya lo tenía, 4 a 30 ya lo tenía, 5 a 24 ya lo tenía. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí de la regla. Para obtener aquí las 120 horas de trabajo, nótese que es 120 entre 1. Aquí para obtener 40 fue 120 entre 3, 40, 120 entre 4, 30, 120 entre 5, 24. Entonces aquí obtenemos una ecuación, ¿sí? Las horas que se van a tardar los trabajadores es 120 entre el número de trabajadores. Y aquí, ya sin estar haciendo cada una de las reglas de 3, pues rápidamente vemos 120 a la mitad 60, 120 entre 6, 20, 120 entre 7 da 17.1, y así nos podemos ir. Aquí no tiene caso hacer decimales porque pues no puedo tener medios trabajadores. O a lo mejor pensarlo, si el trabajador hace medio turno, hace un tercio de turno, a lo mejor ahí sí vale la pena encontrar el número de horas. Y esto puede ser muy interesante para alguien que trabaja en logísticas, en ingenierías, en agronomía, cualquier persona que quiera trabajar en alguna gerencia, en procesos, en administración, se puede sacar muchas cosas, resolverlas muy fácilmente con reglas de 3. Ahora, para los que ya son bien duchos y ya se saben las reglas de 3 al derecho y al revés, les dejo estas reglas de 3 múltiples para quien las quiera revisar. Son problemas avanzados, ¿sí? Si esto ya lo sabían y se les hace bastante sencillo, mi recomendación es revisen este link para que se diviertan un poquito, para que no estén ahí aburridos. Porcentajes. Ahora, un porcentaje no es más que otra vez volver a este concepto de fracciones. Nada más que el porcentaje es una fracción muy especial. Es una fracción o es un objeto que se divide en 100 partes, ¿sí? Entonces eso es lo único especial que tienen los porcentajes. Aquí tengo el pastel, lo voy a dividir en 100 partes, ¿sí? Ese es el único truco. Ahora, lo que deben de tener bien claro son las equivalencias. Un porcentaje puede ser escrito como un número en decimales. Estos van a ser tremendamente útiles, ahorita los van a ver. Y también puede ser escrito como una fracción. Esto puede ayudar mucho a visualizar la porción o la proporción. Entonces aquí les pongo varias tablas de equivalencia. ¿Cómo obtuve Pues hagan la división con una calculadora. 1 entre 100 da 0.01, ¿sí? Y recuerden que 0.01 es equivalente al 1%. Entonces de aquí es el que hay que saberse de memoria. Entonces arriba va el número de partes. El 100% significa todo, entonces es 100 entre 100. 100 entre 100 en decimales da 1.0. Ahí le pongo el 0.0 para hacer énfasis que se trabaja con decimal. O es la fracción un entero, 1 sobre 1. El 90% viene dado por el número en decimal 0.9. De hecho aquí ya pueden empezar a ver la relación. 0.9, de acuerdo a todos los temas anteriores que vimos, lo pueden transformar a fracción como 9 décimos, ¿sí?
eh, 80% es 0.8. Si 0.8 lo transforman a fracciones, les va a dar 4 quintos. Es decir, tú quieres el 80% de algo, el objeto divídelo en 5 partes y quédate con 4. ¿Sí? Esta es la practicidad que tiene saber la representación en fracciones. 70% es 0.7, o dividir un objeto en 10 partes y quedarte con 7. 60% es 0.6, o equivalente a dividir un objeto en 5 partes y quedarte con 3. 50%, este es el más obvio de todos. 50% es multiplicar por un 0.5, ¿sí? O dividir el objeto en 2 partes y quedarte con una mitad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, muchos de estos, que es como el 50%, que es el 100%, son como muy lógicos. 40%, 0.4, 2 quintos, 30%, pues es dividir en 10 partes. Miren, aquí me faltó el 1, y quedarte con una. El 20% es 0.2, es 5 partes y tomas una, ¿sí? El 10% es 0.1, es un décimo. 5%, 0.05, es un veinteavo, y el 1% que ya se los pusimos acá. 0% pues es 0 o 0 entre 1, y podemos representar algunos otros podemos tener algunos otros porcentajes. 135% es igual a 1.35, que de acuerdo a lo anterior lo pueden transformar a 27 sobre 20, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan pasar de uno al otro. Entonces el porcentaje siempre es el muy sencillo de ver. El decimal es el porcentaje dividido entre 100, ese es el truco. Y la fracción, pues bueno, hay que hacer la transformación del decimal correspondiente a la fracción correspondiente, de acuerdo al video anterior, que fue la clase 6. ¿Cómo calcular un porcentaje? Muy sencillo, con una regla de 3 directa. Vamos a tener que un objeto o una cantidad es equivalente a cierto porcentaje. Queremos saber cuál es el porcentaje de otro número, entonces es C por B entre A. Entonces esta es la manera de obtener siempre el porcentaje, y se puede escribir de esta manera. Entonces noten algo bien interesante. Aquí tienen la fracción B sobre A, ¿sí? Entonces este es el porcentaje que ustedes están sacando, y va a corresponder a alguna de estas fracciones o a cualquier otra que vayan a requerir. Entonces, para ver esto con bastante claridad, vámonos a los ejemplos. ¿A qué porcentaje equivalen 20 personas de un total de 80? Regla de 3, 20% entre 80, hacen la cuenta, van a obtener 25, entonces son el 25%. Pero a ver, vamos a analizar la cuenta con bastante cuidado. Este 100, que eventualmente lo van a ver como una unidad, esto va a pasar en su curso de química y en su curso de física. Entonces puedo juntar este 20 con este 80 y puedo ver esta fracción, ¿sí? Entonces, si yo simplifico la fracción 20 sobre 80, tengo un cuarto. Es decir, si ustedes toman un objeto, lo dividen en 4 partes, y se quedan con una, pues eso le llamamos el 25%. Entonces hay un truco bastante sencillo para sacar porcentajes de números. Multiplica por su representación decimal, ¿sí? Y te puedes evitar mucho problema. Entonces este número que va del 1 a la representación decimal, pues puede ser vista directamente como el porcentaje. Por ejemplo, ¿cuánto es el 15% de 220? Ven ahí la etiqueta 220 del producto, tiene 15% de descuento. Entonces una reglita de 3, 15 por 220 entre 100, hacen la cuenta, les va a dar 33, entonces se van a ahorrar 33 pesos. Pero esto lo podemos ver de una manera más interesante. Podemos separar aquí el 15 sobre 100 para dejar el número que estamos manejando, que es el 220. ¿Sí? Aquí lo dejamos separado, entonces 15 entre 100 da 0.15. Entonces, si ustedes multiplican directamente por este número, obtienen el 33 y se pueden ahorrar la regla de 3. Si ustedes quieren el 30% de 220, pues multiplica por 0.3 y te tiene que dar 66. Tú quieres el 80% de 220, multiplica por 0.8, 220, y vas a obtener el porcentaje que estás buscando. Otro ejemplo, de 84 personas encuestadas, 15 contestaron que no están de acuerdo con la educación en línea, ¿sí? ¿Qué porcentaje representan estas 15 personas? Regla de 3, 15% entre 84.
¿sí? Entonces esto nos da 17.85. Entonces una manera más sencilla de ver este rollo del porcentaje es: tomas el número más pequeño y lo divides entre el más grande. Si tú haces 15 entre 84 vas a obtener punto 1785. Entonces ese punto 1785 pues tiene que ser el 17.85%. De hecho, de aquí están viendo, .01 es 1%, y este es un número empieza a aumentar hasta llegar a 1, 2, 3. Pues 1 es 100%, 2 es 200%, 3 es 300%. Ejemplo final. Ven que ven en internet el precio de un celular y es de 2,400 pesos y les dice que no incluye IVA. Es decir, no saben el precio final. Entonces, ¿cuánto hay que pagar en realidad por el celular? Bueno, vamos a calcular el IVA. Regla de 3, 16 por 2,400 entre 100. Hacen la cuenta, pues el IVA es de 384 pesos. Si ustedes suman 2,400 y 384, obtienen 2,784. Este es el precio real. Entonces vean todo lo que hicimos, una regla de 3 y luego tuvimos que hacer una suma. Si este es un problema de descuento, pues hay que hacer una resta y ahí a uno se le va la vida, ¿no? Entonces, manera muy sencilla de hacerlo. Tú no vas a pagar el 100%, en realidad tú vas a pagar el 116%. Entonces multiplica 2,400 por 1.16. Sorpresa, vas a obtener el precio total del celular. Entonces este es un truco muy sencillo para obtener ¿cómo se llama? Ya un porcentaje de manera directa, evitándose hacer la suma o la resta. Si les dice que tiene 30% de descuento, pues no vas a pagar el 100, vas a pagar el 70. Entonces 2,784, pues multiplícalo por punto 7, que es lo que vas a pagar, ¿sí? Y vas a obtener el precio final. Entonces, ¿cómo es que funcionan todos estos trucos? Pues no son más que la regla de distributividad que vimos en los axiomas. 1 más .16 por un número es equivalente a multiplicar el número por cada uno de estos y después sumarlo, que es lo que hicimos por acá. Entonces vean cómo a lo mejor probablemente esto ustedes ya lo habían visto, hasta ya lo sepan hacer, pero vean cómo le podemos dar una visión completamente diferente y nueva. Entonces, chicos, por favor, revísenme el tema, sean muy concienzudos, vayan haciendo las actividades que les estamos dejando y pues si tienen dudas, pues no duden en buscarnos, estamos a sus órdenes. Que tengan un bonito día.